Listo, vivo. Sí. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Conversaciones, el espacio multidisciplinar de la Asociación para la Educación Económica en los Andes. Les saluda Carlos Dávila, yo tengo el honor de ser el director ejecutivo de la Asociación para la Educación Económica en los Andes y me siento muy honrado de poder relanzar este producto, este proyecto que nosotros iniciamos el año pasado, que es Conversaciones. En esta segunda etapa vamos a tener como primer invitado a un gran amigo, Lucas Gersi, un amigo de todos los liberales, quien va a ser entrevistado por Wilfredo Concha. Antes de pasar a presentar también a los invitados y a nuestros socios, yo quisiera mandar un fuerte saludo a quienes me acompañan en la dirección de la Asociación para la Educación Económica en los Andes, a la economista Arlet Luna, a Wilfredo también, que además de entrevistar hoy, él es el director académico, también a la directora de comunicaciones, la señorita Shirley Tupa, y al director de relaciones institucionales, a Alexander Torres. Yo me siento muy honrado y muy contento de poder trabajar con todos ellos y también de poder trabajar de la mano, como siempre lo hemos venido haciendo desde hace ya algunos años, con Estudiantes por la Libertad. Yo me siento muy contento también de estar acá con Joel Rosales, un gran activista y ahorita el director de Estudiantes por la Libertad, el coordinador en Perú. Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este relanzamiento de Conversaciones. ¿Qué tal, Carlos? Gracias a ti más bien, gracias a la Asociación para la Educación Económica en los Andes, gracias a Vladimir Luna, ¿no? Que es uno de los fundadores también y que tan buena labor ha realizado el año pasado, ¿no? Con una vasta cantidad de actividades, ¿no? Nacionales e internacionales. Y también gracias por la confianza, ¿no? Para poder continuar y para poder potenciar esta iniciativa, ¿no? Siempre es bueno llevar a cabo este tipo de conversaciones justamente para poder reflexionar los distintos temas desde el enfoque liberal. Y nada, y con tan buenos ponentes como el día de hoy, ¿no? Bueno, yo me permito presentar ahora también al moderador, primero, ¿no? Que el moderador es Wilfredo Concha, ¿no? Él también es parte de la Asociación para la Educación Económica en los Andes, es abogado, y nada, se va a encargar el día de hoy también de llevar a cabo la entrevista ya verán, con nuestro invitado de hoy, que ya justamente lo va a presentar Wilfredo. Adelante, Wilfredo. Gracias, Carlos. Gracias, Joel. Gracias a Estudiantes por la Libertad. Y este es un nuevo relanzamiento para la Asociación Económica de Educación para los Andes, AEA, en su ciclo de conversaciones multidisciplinar llamado Conversaciones. Y bueno, hoy tenemos a un invitado especial, al abogado Lucas Gersi, abogado por la Universidad Pontificia Universidad Católica, magíster en Derecho por la Universidad de Chicago, con experiencia laboral en el Tribunal Constitucional y docente universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Wilfredo. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto muy grande para mí estar contigo y estar con grandes amigos como Joel Rosales, como Carlos Dávila. Muy contento, muy feliz de estar con ustedes nuevamente. Gracias, Lucas, por aceptar la invitación otra vez. Hoy, esta tarde, tenemos un tópico acerca del derecho como límite o reflejo del poder. Entonces, Lucas, la primera pregunta es, ¿cómo debemos entender al derecho? ¿Como un límite o como un reflejo del poder? Wow. Gracias, Wilfredo, por la pregunta, ¿no? Evidentemente, esa es una pregunta que no es fácil responderla. Es una pregunta difícil y podríamos tener todo un curso universitario solamente intentando definir qué cosa es el derecho, ¿no es cierto? Y yo quiero empezar esta reflexión, porque no pretendo acá ser el que vaya a poner fin a la discusión de qué es el derecho, ni mucho menos, pero como término de la discusión, yo creo que cuando hablamos de derecho, tenemos que hacer frente o tenemos que refutar una idea muy antigua que define derecho simplemente como voluntad del gobierno. Yo creo que el derecho a veces, en algunas circunstancias, en algunos casos, puede definirse como la voluntad del gobierno, como la voluntad del soberano, pero que el derecho es mucho más que eso. ¿El derecho qué cosa es? El derecho es costumbre, es tradición, es consenso social, el derecho va evolucionando día a día, cuando las circunstancias cambian y las personas descubren una mejor solución para un problema, se va descubriendo el derecho. Entonces el derecho no es simplemente voluntad del soberano, no es voluntad estatal, no es siempre creado por el Estado, sino que el derecho es algo vivo que va
evolucionando día a día, que vamos descubriéndolo día a día, que su fuente principal no es muchas veces el Estado, sino más bien las soluciones que vamos encontrando las personas a los problemas a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de derecho, también hay una pregunta filosófica, ¿no?, que yo creo que nos tenemos que plantear, que es la siguiente: ¿existen los derechos de la misma forma en como existe una mesa, una silla o un árbol, ¿no es cierto? Yo creo que no. A veces los abogados pensamos en el derecho desde el punto de vista metafísico, ¿no? Hablamos de una obligación, de una novación subjetiva, hablamos de las excepciones, ¿no es cierto? Hablamos de los derechos fundamentales como si fueran cosas que existen de manera física. Los abogados hablamos como si fuésemos metafísicos, ¿no? Casi como una religión, ¿no? La novación es así porque es así, como si yo la pudiera ver, la pudiera observar, la pudiera estudiar. En realidad las figuras jurídicas no existen de esa forma, sino que existen porque las personas están convencidas de su utilidad y existen como fenómeno social. El derecho existe porque las personas creen en ese derecho y el derecho es legítimo. Entonces es un fenómeno humano, un fenómeno sociológico, tenemos que estudiarlo como tal, y yo creo que todos los abogados tenemos que liberarnos un poco de esta idea semimítica, pandectista, ¿no es cierto?, que nos ata un poco, que nos tiene en cadenas un poco, y pensar en el derecho de manera un poco más realista, siguiendo lo que fue la escuela histórica de Savigny, siguiendo lo que fueron los aportes del realismo jurídico norteamericano y escandinavo, y siguiendo también lo que fueron las visiones del derecho de la Escuela Austríaca de Economía, ¿no?, de Hayek y de von Mises, ¿no? Lucas, en lo que nos planteas hay dos puntos que quisiera tocar. El primero es acerca de que nos explicas de que hay que deshacernos de esta idea de que derecho es aquello que viene de la voluntad del gobierno. ¿De dónde crees que viene o se origina esta idea de pensar que es derecho solo aquello que dice el gobierno que va a hacer? Correcto. A ver, esta es una idea muy antigua, ¿no? Hay un libro muy bonito, que es un libro muy corto, que ustedes, si lo encuentran, lo pueden leer en una sola tarde, porque es un libro que tendrá 35, 40 páginas, casi un ensayo, que se llama El Derecho como Hecho, escrito por Carl Oliver Krona, un filósofo del derecho escandinavo, danés, si mal no recuerdo, no, sueco en realidad, y Carl Oliver Krona en ese libro habla un poco de esto, ¿no? El derecho siempre evolucionaba de manera competitiva. Incluso hay un pasaje muy famoso de La riqueza de las naciones de Adam Smith, en el cual Adam Smith habla de cómo era el derecho en Inglaterra en su época. Y él decía, habían siempre diferentes cortes que reclamaban la capacidad de ejercer potestad jurisdiccional, y en la práctica los litigantes podían escoger a qué corte ir. Entonces habían cortes que eran cortes feudales, habían cortes que eran cortes de gobiernos locales, de comunidades locales, habían cortes que eran cortes reales, pero no había una sola corte real, sino varias cortes reales que funcionaban en paralelo. La iglesia tenía cortes, y así sucesivamente. Habían muchas cortes que ejercían poderes concurrentes, no todas estatales. Entonces, el derecho siempre fue un fenómeno competitivo, muy descentralizado, y ese carácter descentralizado del derecho fue lo que permitió, en gran medida, que el derecho evolucione y que se vayan desarrollando diferentes instituciones jurídicas. Instituciones como el fideicomiso, instituciones como la libre valoración de la prueba, los títulos valores y otras más se desarrollaron en Inglaterra en esta época, precisamente por el carácter competitivo de las fuentes del derecho, según explica Adam Smith. Entonces el derecho funcionaba de esa forma a lo largo de buena parte de la historia. Lo que ocurrió fue que en determinado momento los gobiernos de Europa se empiezan a centralizar, empiezan a tenerle un poco de miedo, a agarrarle cierto rechazo a esta multitud de jurisdicciones. La Revolución Francesa tiene un rol muy negativo y muy importante en esto, porque la Revolución Francesa y el racionalismo europeo de esa época pensaba que todo lo que era tradicional era malo. ¿Y por qué era malo todo lo tradicional? Porque lo tradicional no era fruto de un esfuerzo deliberado de construcción racional. Entonces, como no era racional, como no lo había creado el gobierno en un tubo de ensayo, era malo porque era algo que no era racional. Entonces había que eliminar todo lo que no era racional y reemplazarlo por solamente creaciones racionales. Entonces, esta idea de derecho exclusivamente como producto deliberado del Estado en un momento determinado, yo creo que es un fruto de
la Revolución Francesa y más precisamente del Código de Napoleón y el espíritu de esa época, ¿no? De comienzos del siglo XIX. Antes del siglo XIX no vamos a encontrar un derecho tan centralizado, sino más bien un derecho competitivo. Claro, y acá podemos ver claramente las dos distinciones entre las dos corrientes de derecho más importantes. Ahora, trayendo la discusión un poco más a nuestra realidad, esta idea de derecho que es voluntad de las personas, como bien, perdón, voluntad del gobierno, como bien explicas, que se puede ver plasmado en el Código de Napoleón, tiene fuerte influencia en Latinoamérica, como es el caso de Perú, donde vemos que hay un tema del derecho codificado como expresión de lo que realmente debe ser derecho. Sin duda, claro que sí. Digamos, la independencia de las repúblicas hispanoamericanas llevó a que se ponga de moda en América Latina el querer ser afrancesado, el querer ser como Francia y el traer este tipo de ideas que se estaban desarrollando en aquella época. Además de Napoleón, es importante mencionar a otra figura histórica que fue relevante en este tiempo, que fue Jeremy Bentham. Y Jeremy Bentham, si bien no era francés, sino inglés, él formuló una crítica muy fuerte al derecho como tradición y al derecho como proceso competitivo. Él quería que el derecho sea racional. Él criticó terriblemente el derecho existente en Inglaterra en esa época y era un gran redactor de códigos modelo. Y Andrés Bello, que fue el jurista venezolano-chileno que redactó los códigos civiles más influyentes en América Latina en la época posterior a la independencia, trabajó en Londres con Jeremy Bentham. Entonces la influencia del positivismo jurídico en América Latina es muy grande, ¿no? Y esa es una parte de la historia del derecho en el Perú que debería estudiarse más. Hay algunos libros sobre ese tema, pero faltan más seguramente. Y sin duda la influencia del positivismo aquí fue muy fuerte, ¿no? Sin duda. Ahora que entramos un poco más al término de la discusión acerca del positivismo, para parte de nuestro público que no es abogado, no tiene formación en derecho, ¿cómo podríamos exponer las dos corrientes, tanto la positivista y la naturalista, para que puedan ellos entenderlo? A ver, no pretendo yo ser un gran experto en filosofía del derecho. Eso me gusta, pero no es el ámbito, digamos, que yo más manejo. Pero intentando hacer una aproximación a la definición de estos conceptos, ¿no es cierto? En las clases de introducción a las ciencias jurídicas, ¿no es cierto? Se hablan de tres grandes enfoques, ¿no? Un gran enfoque es el enfoque positivista, que básicamente podemos definirlo como aquellos que consideran que el derecho es el derecho positivo, es decir, el derecho que es formulado, puesto por el Estado o por la autoridad competente para ponerlo, que puede ser una entidad privada que tenga poderes delegados por el Estado. Entonces, el derecho va a ser aquello que dice la autoridad civil de gobierno. El justnaturalismo pareciera una idea radicalmente distinta del positivismo, pero en realidad si nosotros la analizamos críticamente, yo creo que podemos llegar a la conclusión de que el justnaturalismo no es una idea radicalmente distinta al positivismo. ¿Por qué? Porque el justnaturalismo, al igual que el positivismo, define el derecho como algo que está predeterminado, que está puesto. Lo que cambia es el origen. El origen del derecho no va a ser, digamos, la voluntad del soberano del Estado o de aquel sujeto legitimado para producir derecho, sino que el derecho va a ser aquello que predetermina una autoridad moral determinada que formula el derecho natural. Puede ser el derecho que se derive de la Sagrada Escritura, si eres católico, puede ser el derecho que se formule de la razón, como quiera que seas, como quiera que vayas a definir la razón, si eres un racionalista laico. Entonces, al final, tanto el positivismo como el justnaturalismo tienen la característica en común de que el derecho está predeterminado por la autoridad. Y lo grave en el justnaturalismo es que la autoridad, la fuente del derecho natural, es tan difusa que el justnaturalismo se presta para que cada uno encuentre en la naturaleza aquellas reglas jurídicas que le permiten llegar al resultado que esa persona quiere, ¿no es cierto? Una persona que cree en la propiedad puede mirar la naturaleza y llegar a la conclusión de que la propiedad privada es natural. Alguien que no cree en la propiedad puede mirar a la naturaleza y llegar a la conclusión de que la propiedad privada es antinatural, y así sucesivamente. Yo creo que el justnaturalismo puede utilizarse como recurso retórico, recurso
un recurso pues retórico de justificación que te permite concluir, no, de repente no cualquier cosa, pero sí muchas cosas, e incluso cosas que son mutuamente contradictorias o internamente contradictorias entre sí. Frente al justnaturalismo y al positivismo, yo creo que los liberales, y algunos que no son liberales también proponen o podemos rescatar una visión del derecho en la cual el derecho es básicamente aquellas opiniones que tienen las personas o aquellas convicciones que tienen las personas respecto de cómo deben resolverse los problemas en un momento determinado. Entonces, ¿qué es el derecho? Consenso social, práctica social, es como una tecnología que va acumulando en una sociedad de resolución de problemas. Entonces, si nosotros queremos descubrir lo que es el derecho en un momento dado, no es necesario que nosotros necesariamente leamos los libros de derecho o intentamos aprender lo que la naturaleza dice que tiene que ser el derecho, sino para descubrir qué es el derecho tenemos que ir a la cancha. Tenemos que ir a la cancha, estudiar, hablar con la gente, hacer un trabajo empírico, y a través de un trabajo empírico vamos a descubrir lo que es un derecho, lo que es el derecho de la realidad, que puede coincidir o no coincidir con lo que es el derecho de los libros. Entonces mi perspectiva, como una persona además que estudió en la Universidad de Chicago, mi perspectiva es que el derecho se descubre, y se descubre en la cancha. Desde ese punto de vista yo no tengo ningún problema, por ejemplo, en que alguien diga, ah, bueno, Lucas Herces se adhiere a la sociología del derecho. No tengo absolutamente ningún problema con eso. No, yo creo que el derecho se tiene que descubrir y que hay que rescatar, por ejemplo, lo que fue la escuela histórica, por ejemplo, de Savigny, que es algo, digamos, fascinante que tenemos que recuperar, que rescatar. No hay conocimiento del derecho sin un trabajo, sin un estudio de la realidad. Y por eso yo quiero invitar a todos los abogados que me escuchan y también desafiarme a mí mismo a que la investigación jurídica que hagamos sea una investigación jurídica que tenga un elemento empírico, un elemento de trabajo de campo. Porque si queremos estudiar el derecho sin un elemento empírico, en realidad estamos probablemente en pensamiento en pensamiento circular, limitándonos a discutir categorías abstractas que no tienen ninguna existencia real, limitándonos a comentar cosas que dijeron, que otros dijeron y que otros dijeron, y es un debate estéril, ¿no? Entonces, yo creo que el gran paso que tenemos que dar como abogados y gente apasionada por el derecho es el paso de la investigación empírica, definitivamente, ¿no? Sin ninguna duda. Claro, en lo que explicas me parece muy interesante también el papel que juega la jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia terminaría siendo en una forma en la cual el derecho se termina viendo cómo ha evolucionado en decisiones previas y cómo la sociedad se comporta en sus relaciones. Así es, sin duda, ¿no? Digamos, fue por algo que Oliver Wendell Holmes dijo que el derecho es lo que dicen los jueces. Fue por algo. Y uno estudiando la forma en la cual los jueces resuelven puede llegar a determinadas conclusiones respecto de lo que es el derecho en el país. Y sobre esto hay muchísimo que se puede hacer y no se hace. Si nosotros sistematizásemos jurisprudencia y la observásemos, podríamos llegar a una serie de conclusiones sobre el derecho peruano que de repente no se conocían antes. Por ejemplo, yo quiero mencionar una investigación muy interesante que hizo un gran liberal y un gran amigo mío, Pablo Sánchez, Nasif. Él recopiló una cantidad muy importante, centenares o hasta miles de sentencias emitidas por el Poder Judicial en materia de nulidad del laudo arbitral a lo largo de un periodo de un año. Y ahí, por ejemplo, Pablo Sánchez descubrió, solamente recopilando jurisprudencia y mirando la jurisprudencia, él descubrió que en el Perú un laudo arbitral se anula en menos del 1% de los casos. Se anula más o menos en un 0.5% de los casos. Entonces, que el recurso del laudo arbitral es básicamente algo que no tiene una operación real en el Perú. Entonces, mirando decisiones judiciales de manera sistemática, uno puede llegar a una serie de conclusiones interesantes. Un poquito inspirado por el trabajo que hizo Pablo, yo también intenté hacer un trabajo parecido, que todavía lo tengo que publicar, pero yo me dediqué a sistematizar y todavía estoy sistematizando todas las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en procesos de inconstitucionalidad, por ejemplo. Y al sistematizar todos esos procesos, descubrí, por ejemplo, que es casi imposible que el Poder Ejecutivo pierda una demanda de inconstitucionalidad. En el Perú prácticamente nunca. El TC es muy raro, prácticamente nunca le ha dado la contra al Poder Ejecutivo.
Entonces, ahí hay cosas que uno puede aprender acerca de la realidad jurídica de un país mirando la jurisprudencia. Entonces, es algo muy interesante, muy bonito, una visión más científica del derecho, que podemos llamarle, si quieren ustedes, análisis cuantitativo del derecho, que yo los invito a todos a hacer, ¿no? A realizar, y yo lo voy a seguir realizando también. Y respecto a eso también ya toca otro paradigma que ya se viene cayendo, que solo el juez es boca de la ley, sino que el juez también tiene que, a través de esta idea del control difuso, tiene que exponer, tiene que interpretar según lo que dice la Constitución. Sí, Eh, claro. ¿Qué te parece eso? ¿Ya crees que ese paradigma terminó cayendo, de que ya simplemente el juez no es... Yo creo, Wilfredo, que esa idea del juez como boca de la ley es definitivamente una idea un poco anticuada. Ni siquiera en el siglo XVIII, cuando esta idea se formuló por primera vez, era una idea válida, porque ya todos nosotros sabemos que que todas las normas jurídicas, incluso las que parecen precisas, tienen un contenido determinado de indeterminación que para traducirse un caso concreto tiene que pasar por interpretación. Además, el supuesto previsto en la norma es específico y como la realidad es compleja, a menudo van a haber muchísimos casos que no calzan de manera clara en el supuesto previsto en la norma, en los cuales los jueces van a tener que resolver los casos a través de aplicación analógica de normas o a través de la aplicación de principios o a través inclusive de la creación de criterios normativos que se van a crear para un caso puntual particular. Entonces, decir que el juez es boca de la ley es realmente una simplificación, perdóname la palabra, grotesca de lo que es la labor de un juez, ¿no? Y esto yo no solamente lo sé en teoría, sino que en parte lo he vivido por la labor que realicé durante años como asesor en el Tribunal Constitucional, donde el trabajo era revisar un expediente y recomendarle al magistrado ponente de la causa, del TC, una forma en la cual había que resolver el caso. Entonces, la capacidad de predecir el futuro en un mundo complejo como el nuestro es realmente muy limitada. Y son pocos los casos que se litigan donde la respuesta está contenida en la norma. Si la norma te diera la respuesta a un caso, el caso sería tan obvio que no se litigaría, porque las partes tendrían todos los incentivos, ya una parte sabe que gana, otra parte sabe que pierde, hay todos los incentivos más bien para ponerse de acuerdo. Los casos que se litigan en la práctica son precisamente aquellos casos que no pueden resolverse a través de la aplicación automática o sencilla de una norma. Entonces el derecho no es así de sencillo, así de fácil, ¿no? Por eso, y acá voy a decir de repente algo un poco más radical, ¿no? Por eso la verdad a mí me llama mucho la atención cuando muchas personas, filósofos del derecho, seguidores de, qué sé yo, de Robert Alexi o de otros autores, ¿no? Muchos profesores de derecho siempre repiten, ¿no? Casi como un mantra, como un eslogan. En el derecho todos los casos tienen una sola respuesta correcta, la única respuesta correcta. Y yo la verdad que no sé qué decir cuando dicen eso. Varios profesores de derecho, ¿no? Citando a, 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 a diferentes autores. Yo creo que no es así. Digamos, los principios tienen un grado de indeterminación, hay una serie de opciones normativas que en muchos casos los jueces terminan tomando decisiones políticas. Y en muchos casos los jueces operan como legisladores de facto. Y eso es innegable y yo creo que por más que intentemos fingir que el juez cumple un rol técnico o apolítico, yo creo que el juez toma decisiones que van a regular la vida en comunidad. Y el juez siempre es un cuasi legislador. Y mientras antes reconozcamos eso de manera honesta, transparente, mejor vamos a estar como comunidad. Claro, entendiendo también que la realidad es mucho más dinámica que lo que es el derecho y que el derecho debe adecuarse a la realidad y no la realidad al derecho. ¿Cómo debería verse la relación entre el derecho y la economía? Que muchas veces, bueno, por lo menos ahora está cambiando este tema, pero antes lo veían como dos ramas completamente distintas. Correcto. A ver, Wilfredo, esa es otra pregunta bien interesante sobre la cual nosotros podríamos debatir bastante, ¿no? La relación entre derecho y economía. Muchos profesores de derecho constitucional piensan que todo viene de la Constitución, que el derecho es la partida de nacimiento de todo y que la economía va a estar determinada por lo que diga el derecho.
yo creo que esa visión demuestra un desconocimiento profundo de cómo funciona la economía. El derecho puede decir una cosa o otra cosa, ¿no es cierto? Tu constitución puede decir una cosa o otra cosa, pero la economía no depende de lo que el Estado diga, sino que la economía en realidad es un sistema que tiene que ver con las decisiones que toman las personas en el mundo, ¿no es cierto? Básicamente, una persona está inclinada a producir algo, lo intercambia por otra cosa, una persona observa que los precios de algo suben, entonces dicen, mejor produzco más de esto, los precios bajan, mejor produzco menos de esto. Lo que es la economía es básicamente la agregación de las decisiones humanas, la agregación de las decisiones humanas que nos permite tomar decisiones sobre la base de lo que hacen los demás. Es decir, en la economía, el sistema de precios, que es la base de la economía, es como un gran sistema de transmisión de señales que nos permite tomar decisiones en el mundo. ¿El derecho puede influir las decisiones de las personas? De repente sí, pero un montón de otras cosas también influyen. Y el mundo es policausal, el mundo es complejo, entonces no es cierto que el sistema constitucional determine la economía. Así como tampoco es cierto lo contrario, lo que decían los marxistas, ¿no? Que las relaciones económicas determinan el sistema jurídico. En realidad la relación entre derecho y economía yo creo que se explica mejor de la forma en la cual lo definió Douglas North, que fue premio Nobel de Economía, el economista institucional, y él decía, tanto el derecho influye en la economía, como la economía influye en el derecho. Pero la gran diferencia entre derecho y economía es la siguiente. El derecho, si bien a veces tiene algunos elementos de orden espontáneo, el derecho por lo general es creado deliberadamente por las personas. No digo que es creado deliberadamente siempre por el Estado, pero el Estado, los privados, van creando el derecho para resolver problemas. Los jueces, las asociaciones, los clubes, los legisladores, los grupos de comerciantes, las prácticas comerciales van creando el derecho, pero el derecho es creado por las personas. La economía, en cambio, a diferencia del derecho, no es creada. La economía es un agregado, es la consecuencia no intencional de un conjunto de decisiones intencionales de las personas. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre economía y derecho. El derecho es deliberado, la economía es no deliberada. En ambos hay un elemento de orden espontáneo, sí, pero el orden espontáneo puro se da en la economía y no en el derecho. ¿Es importante pensar en las consecuencias económicas de las normas jurídicas? Por supuesto que sí. Así como también es importante pensar en las consecuencias jurídicas de los cambios económicos, ¿no? Tiene que haber una relación, un estudio conjunto de derecho de economía, sin duda, pero lo esencial es esto, ¿no? Yo quiero realmente refutar esta idea de algunos profesores de derecho constitucional que yo creo que ingenuamente dicen, no, la Constitución define el sistema económico. No es así. No, no es así. Otro tema relacionado en este tema que vincula tanto el derecho como la economía es lo que tiene que ver con los costos de transacción, que es algo que muchas veces en el campo del derecho o en los abogados no se ve. ¿Cómo debemos entender los costos de transacción y cómo se ven en la realidad estos costos de transacción cuando se da una norma que es costosa para las personas? Ok. Gracias, Wilfredo, por tu pregunta, ¿no? Costos de transacción es un concepto empleado por Ronald Coase en los dos ensayos que le dieron el Premio Nobel de Economía a Ronald Coase, que son básicamente, en primer lugar, la naturaleza de la empresa y en segundo lugar, el problema del costo social. Y costos de transacción se refiere al hecho de que poder suscribir un contrato con una persona no es gratuito, sino que es costoso. Si yo quiero llegar a una... En teoría, yo podría, independientemente de cuál es la asignación inicial de recursos que hay en un determinado momento, en teoría yo podría a través de una serie de contratos entregarle, por ejemplo, la casa que tengo a quien más la va a valorar y recibir a cambio el departamento que es el que yo quiero, ¿no? En teoría, a través de contratos podríamos todos contratar y llegar a una asignación óptima de recursos. Sin embargo, en la vida real, contratar tiene costos, ¿no es cierto? Y eso es lo que explica Ronald Coase. Entonces, de ahí, ¿qué se deduce? Que la sociedad cuyas transacciones sean más baratas
va a llegar a una situación de eficiencia que va a ser mejor que la sociedad cuyas transacciones sean más caras. Esa es la gran moraleja de la obra de Ronald Coase. Funciona mejor una sociedad que es como una máquina bien aceitada que una sociedad que es como una máquina sin aceite donde hay un montón de fricción. Y el aceite en el funcionamiento de la máquina, en la visión de Ronald Coase, es el derecho. Entonces, una interpretación o un argumento que podemos dar nosotros de cuál es la finalidad del derecho, es argumentar que la finalidad del derecho es abaratar, permitir que las transacciones sean rápidas en un sistema jurídico determinado. Es decir, en vez de, digamos, crear normas que dificulten la toma de decisiones por los individuos, normas que de repente limiten la posibilidad de contratar, normas que de repente se establezcan como reglas default, cosas que son muy impopulares o que nadie quiere, entonces que te obligan a pactar en contra, ¿no es cierto? El derecho tiene que ser simple, tiene que ser sencillo, tiene que promover las transacciones. Eso es un poquito lo que decía Ronald Coase. Y de manera vinculada al concepto de costo de transacción, podemos nosotros hablar de un concepto vinculado a ese, Wilfredo, que tú mencionaste, que es el concepto de costos de la legalidad. Y esto tiene que ver con el hecho de que cumplir el derecho, así como llevar a cabo una transacción no es gratuito, sino costoso, cumplir con las normas jurídicas tampoco es gratuito, sino que es costoso. Entonces, si es que el derecho demanda una serie de cosas para poder cumplir con la ley y es muy caro, puede ser que la gente no lo pueda cumplir o prefiera no cumplirlo porque hay un orden jurídico alternativo que puede seguir que sea de repente más barato, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso. Contratar cuesta, cumplir con el derecho cuesta, y permanentemente las personas están tomando decisiones, calculando a ver si les conviene contratar o les conviene cumplir con el derecho. Entendido, Lucas. A la gente que nos acompaña acá en la sala de Zoom y tanto a los que están viéndonos por el Facebook Live pueden formular sus preguntas en los chats de cada una de las plataformas. Lucas, y entrando a este tema de los costos de transacción, hay un tema en coyuntura nacional que está impactando mucho, que es el control de las tasas de interés. El Congreso hace poco publicó esta norma acerca del control de las tasas de interés. Aplicando esto lo que dice Coase, ¿cómo podríamos ver esto? ¿Aumenta el costo de transacción para las personas al momento de acceder a un crédito? Sin duda, ¿no? A ver, las tasas, para responder adecuadamente a esa pregunta, hay que explorar, en primer lugar, cuál es la naturaleza de las tasas de interés. Si es que Wilfredo o Lucas necesita un crédito y va a donde el banco y pide $10,000 y de ahí en un plazo de 2 años hay que devolver $10,000, el banco en realidad te regaló $10,000. ¿Por qué? Porque simplemente me dieron los $10,000, yo de repente no hice nada, le devolví lo mismo. Es decir, el banco tendría 100% de riesgo y nada de ganancia si prestara sin interés. Es decir, ¿el interés qué cosa es? El interés es el precio del servicio financiero que te da el banco al momento de prestarte una cantidad determinada de dinero. Tú necesitas dinero hoy día. Tienes la expectativa de que después vas a tener incluso más dinero, pero tú quieres adelantar el dinero que te va a llegar para poder solventar gastos que vas a pagar hoy día. Pero el costo de ese servicio financiero, de que te presten dinero, es la tasa de interés. Cuando se controla la tasa de interés, lo que se está haciendo es que se está controlando el precio de un servicio. Es lo mismo a lo que ocurriría si se controlase, por ejemplo, el precio de otros servicios. Por ejemplo, los honorarios de los abogados. Por ejemplo, los honorarios de los médicos cuando vas a una consulta médica. Por ejemplo, en general, cualquier otro precio. Todos los precios funcionan esencialmente igual. Entonces, cuando se controla un precio y se fija de manera forzosa un precio que está de repente por debajo del precio que algunas personas pagarían, lo que ocurriría es uno de dos cosas. O simplemente es más difícil obtener el préstamo, porque el banco, hay una razón por la cual no le iba a prestar a esa persona una tasa de interés menor, que es que esa persona es más riesgosa. Entonces, que simplemente una persona que antes podía obtener crédito a una alta tasa de interés, ahora no lo puede obtener. Esa es una posibilidad. O la otra posibilidad es que en vez de obtener préstamo en un banco,
obtenga préstamos de manera informal, de repente con un usurero, de repente con una persona de dudosa reputación, que luego si la persona no puede pagar, en vez de poner una demanda de ejecución de un título de valor o obligación de dar suma de dinero, manda matones a que le rompan las piernas a esa persona, es decir, un mercado informal. Es decir, cuando controlas el precio, o generas una pérdida de bienestar porque impides que se lleven a cabo transacciones que van a ser transacciones valiosas, o generas un mercado negro. Y además genera una espiral, ¿no? Porque yo controlo las tasas de interés. Entonces surge un mercado de créditos negros. Y eso lleva a más regulación, que a su vez lleva a más regulación, y al final terminan generándose no solo controles de precio, sino también regulaciones de la forma en la que tienen que ser los contratos para evitar que yo suscriba contratos destinados a sacarle la vuelta a la regla original. Entonces, todo este tema es terrible y es teoría económica muy básica darse cuenta que los controles de precio son veneno puro a el estado de salud de una economía. Peor aún, si es que se fija una tasa de interés que no es la tasa de interés de mercado, se manda una señal falsa a los agentes económicos. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es una, como todos los precios, es una señal que informa a los agentes económicos respecto del estado de la economía. Si la tasa de interés es alta y los créditos son caros, eso significa que los créditos son caros porque la gente no tiene mucho dinero, muchos ahorros. Entonces, si la tasa de interés es alta, es una señal a los agentes económicos para que sean cautos, precavidos en la forma en la que invierten. Si la tasa de interés es baja, pero de manera artificial, por regulación o control de tasas de interés, eso manda una señal a los agentes económicos de que si hay ahorros, puede ser que estimule proyectos de inversión descabellados que luego terminen fracasando y eso puede generar una burbuja o una crisis económica. Entonces, es una pésima idea por donde se mire. Yo creo que esta medida es inconstitucional. Podríamos inclusive trabajar junto con ustedes una demanda de inconstitucionalidad, aunque para eso necesitamos recoger 5.000 firmas o obtener un colegio de abogados que quiera firmar esa demanda, ¿no? O convencer a la Defensoría del Pueblo o una entidad pública de ese tipo que nos apoye, ¿no? Pero yo creo que es notoriamente inconstitucional. Lucas, más allá del tema de la inconstitucionalidad de esta norma, como ya muchas que están pasando de este último congreso, que están siendo declaradas inconstitucionales, todos los proyectos de ley tienen que, es posible que una norma como esta, que claramente a las personas haya pasado esa descripción del costo-beneficio que exigen los proyectos de ley. Sí, a ver, el reglamento del Congreso exige que haya un análisis costo-beneficio de las normas. De hecho, esta exigencia fue una propuesta de un gran liberal, que además fue congresista, uno de los liberales más notables que ha tenido el Perú en el siglo XX, y una de las personas más inteligentes y solventes desde todo punto de vista que yo he podido conocer, que es el señor Arturo Salazar Larraín, que falleció hace poco, ¿no? Cuando él fue congresista, Arturo Salazar, el papá de Federico Salazar, él propuso esta idea de que para aprobar una ley tenía que haber un análisis costo-beneficio. Cuando se habla de análisis costo-beneficio, no se está pensando en términos únicamente presupuestales, es decir, cuánto le va a costar al Estado implementar la ley, sino que se está pensando desde el punto de vista amplio en cuáles son los aspectos negativos de la ley para la sociedad y cuáles son los aspectos positivos de la ley para la sociedad, de manera tal que podamos más o menos intentar determinar cuál va a ser el efecto neto de la ley. El análisis costo-beneficio no es un análisis presupuestario, es un análisis de la idoneidad de la ley para poder resolver los problemas que tiene la sociedad. Eso es el análisis costo-beneficio. Entonces, lamentablemente, se ha desnaturalizado esta medida, no se ha podido cumplir a cabalidad, y la mayor parte de proyectos de ley incluyen un apartado básicamente ritualista, ¿no? Que señala esta ley no genera costos al Estado y se ha vuelto un tema ritualista. Por eso yo rescato, si bien discrepo en muchas cosas con el congresista Alberto de Belaunde, yo rescato la propuesta que él en su momento formuló de crear una oficina en el Congreso que se encargue de llevar a cabo este tipo de estudios de manera un poco más detenida, ¿no? Yo rescato esa propuesta. Era una buena propuesta de Alberto de Belaunde en su momento. Claro, y obviamente hay una estrecha relación entre las normas que no pasan este tamiz del costo-beneficio y las que se declaran inconstitucionales.
por ejemplo, si analizamos las últimas normas, las últimas normas aprobadas por el Congreso, vemos que estas no solo se hizo mal el costo-beneficio, sino también que son declaradas inconstitucionales. ¿Cuál es realmente, o sea, la gente a veces no entiende cuál es realmente el costo como sociedad que perdemos cuando se declara una norma inconstitucional? A ver, respecto a lo que has dicho, Wilfredo, algunos comentarios. Primero, y realmente sería interesante verificar a través de un estudio, podría ser un paper que verifique si es que efectivamente las normas que fueron declaradas inconstitucionales tienen un análisis costo-beneficio bien hecho o mal hecho, ¿no? Yo intuyo que las normas que son declaradas inconstitucionales probablemente tienen un análisis costo-beneficio mal hecho, pero no necesariamente. Sería interesante revisarlo, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto a la otra pregunta, cada caso es distinto. Hay normas inconstitucionales que pueden generar grandes costos, grandes perjuicios, y normas declaradas inconstitucionales que no necesariamente generan costos y perjuicios. Pueden haber normas que se declaran constitucionales que generan también un gran perjuicio, porque el parámetro para declarar una norma constitucional o inconstitucional no es que sea una buena o mala política o que genere o no perjuicios, sino que el parámetro es si contraviene o no la Constitución. Y entonces puede haber una norma que sea pésima política, una pésima idea, y sea constitucional, ¿no? Son dos parámetros de apreciación, de juicio, que son totalmente distintos. Entonces, depende, ¿no? Todo caso es diferente y todo caso depende. Además, el TC también se puede equivocar, ¿no? Hay sentencias del TC impecables y sentencias del TC que adolecen también de una serie de vicios, ¿no? Entonces, depende. El derecho es complicado. Depende del caso concreto. Es básicamente la carrera donde todo depende. Sí, en buena cuenta, en buena cuenta. Tomando en cuenta. Sí, Lucas, y viendo un poco, viendo estos temas de las normas que acaba de sacar el Congreso y que están en el ojo de la coyuntura y de la tormenta social, ¿cuáles son para ti las peores que ha emitido este último Congreso? A ver, no quiero olvidarme de todas, pero intentemos hacer un recordaris, ¿no? La del control de tasas de interés es probablemente la peor. El control de tarifas en los peajes, también la suspensión de tarifas en los peajes, también es una norma similarmente dañina, porque era notoriamente inconstitucional porque suponía que el Estado estaba interfiriendo directamente en un contrato, lo que está expresamente prohibido, proscrito por la Constitución, ¿no? Entonces, esas dos normas, sin lugar a dudas, son muy dañinas, ¿no? No es mi interés, en realidad, hacer un linchamiento aquí al Congreso, ¿no? Yo creo que eso no es lo que se debe buscar en el Perú. ¿Por qué? Porque yo creo que en el Perú la principal amenaza a la libertad no es en realidad el Congreso. Si bien ahora tenemos un Congreso que ha cometido algunos excesos populistas, yo creo que la principal amenaza a la libertad en el Perú no es el Congreso, sino el Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo, en realidad, es el principal legislador del país. Es el Poder Ejecutivo, no el Congreso, el principal legislador del país, ¿no? A veces se aprueban normas de leyes de 2, 3 artículos con reglamentos de 500, 600, 700 artículos. La mayor parte de normas con rango de ley que se emiten en el país, muy probablemente, son decretos legislativos y no leyes también, ¿no? Entonces yo creo que parte del problema es que el Poder Ejecutivo puede tomar demasiadas decisiones relativas a legislación sin necesidad de obtener apoyo en el Congreso. Entonces yo creo que una reforma política es urgente en el país, una reforma política que suponga retornar a la bicameralidad, restringir severamente la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo y restringir también severamente la posibilidad de que exista legislación delegada, de manera tal que podamos frenar el enorme proceso de expansión de inflación legislativa que hay en el Perú. Todos los días salen publicados varios reglamentos. Por eso es que los abogados tenemos que leer el Diario Oficial Peruano todos los días, porque todos los días expanden y expanden y expanden el marco regulatorio del país de una manera terrible. Dios sabe qué dicen esos reglamentos, porque es inhumanamente posible leerlos todos, ¿no? Todos los días hay 4, 5, 6 reglamentos que salen publicados. Entonces, acá lo importante es frenar al Estado administrativo, que es un Estado con poco control democrático, ¿no es cierto?,
es la subversión de la democracia, es un poder del Estado adquirido, tiene en el Perú poderes constitucionales tan amplios que le permite prácticamente pisotear a los demás poderes, ¿no? De manera relativamente impune. Ese es el gran problema. Y en este panorama que nos explica Lucas, es inevitable preguntarnos qué nos va a deparar en estas elecciones de este año, cómo poder actuar frente a todo esto. Correcto. Yo creo que el panorama electoral no es optimista, ¿no? No es un panorama optimista, porque nosotros tenemos partidos políticos que no son institucionales, mayormente vientres de alquiler, ¿no? Tenemos al candidato, varios de los candidatos más fuertes están con vientres de alquiler, ¿no? El candidato Forsyth tiene un vientre de alquiler, el candidato Hernando de Soto también es un vientre de alquiler, o varios otros candidatos más, ¿no? Y ese es un problema importante que tiene el país. Luego la izquierda tiene una posición fuerte, el fujimorismo también, ¿no? Por ejemplo, el fujimorismo va en segundo lugar en las encuestas. Si efectivamente logra el fujimorismo pasar a la segunda vuelta y logra tener nuevamente una fuerza importante en el Congreso o inclusive de repente ganar la elección, van a poder los opositores del fujimorismo tolerar democráticamente la existencia de un gobierno fujimorista, lo cual es muy probable en el Perú. Digamos, hemos llegado en el Perú a un estado de polarización política tal que yo no logro, yo no preveo que en el futuro cercano el perdedor de la elección vaya a aceptar el resultado de una manera razonable, ¿no? Yo siento que la crisis política va a continuar y que tenemos que ir reconstruyendo el país poco a poco. Y para reconstruir el país frente a esta crisis política tiene que haber una reforma estructural, ¿no? De una reforma política de fondo que plantee básicamente la eliminación de los mecanismos políticos que no se aplicaban mucho, pero que Vizcarra los aplicó para dinamitar la democracia en el Perú. Este tema de la cuestión de confianza, la disolución del Congreso, la censura, todo eso se debería eliminar para que el Congreso no le pueda hacer tanto daño al presidente y el presidente no le pueda hacer tanto daño al Congreso. Deberíamos nosotros avanzar hacia un sistema uninominal de elección de candidatos al Congreso, que en vez de que escojamos por Lima 30 y tantos candidatos, habiendo muchas listas, eso te lleva a una elección de cientos de candidatos en Lima, se parte Lima en pequeños distritos, entonces en vez de que hayan 30 y tantos candidatos por Lima, hay un candidato, por ejemplo, por Miraflores y Ate, perdón, por La Molina y Ate, un candidato por una parte de San Juan de Lurigancho, otro candidato por Villa El Salvador, otro candidato de repente por San Miguel y Pueblo Libre, y así sucesivamente, partes Lima y ya cada uno sabe quién es su congresista. No es que a ti te representen 30 personas, sino que tú sabes cuál es tu congresista, y ahí sí lo puedes fiscalizar. Y la elección ya no es entre cientos, sino de repente entre 10, 15 candidatos. Ahí ya puedes estudiar, elegir al mejor, ¿no es cierto? Además, otra reforma fundamental es que regrese la reelección al Congreso para que la perspectiva de votación ya no sea a corto plazo, sino a largo plazo. Tiene que volver la reelección al Congreso, y además es importante que el Congreso se renueve por tercios, por mitades, ¿no es cierto? Si se renueva por tercios, por mitades, ahí ya no te sirve un vientre de alquiler. ¿Por qué? Porque en un ratito vas a tener que participar en otra elección y luego en otra, entonces tiene que haber un trabajo permanente. Con ese tipo de reformas, tú transformas una política de vientres de alquiler, que son partidos que se subastan sin ningún tipo de criterio ideológico. Por ejemplo, Hernando de Soto, que tiene una política que todos nosotros conocemos y tiene algunos liberales postulando al Congreso, personas que yo aprecio mucho y que yo valoro mucho, como Vladimir Luna, como Alejandro Cabero y Adriana Tudela, están postulando en un partido político de izquierda, el partido político de Barrantes. Entonces es una política, una locura de política, ¿no? Con todo el cariño a los candidatos al Congreso por ese partido que me están escuchando. Están postulando en el partido de Barrantes, partido socialista. Entonces realmente la política en el Perú es grave y solamente la vamos a poder corregir a través de reformas estructurales de este tipo, que tienen que construirse, y las personas patrióticas en el país tienen que construirse a promover y defender estas reformas, ¿no? Yo creo que el panorama electoral es complicado. Podemos terminar muy probablemente con un gobierno de una línea
de izquierda suave, parecido al que tenemos ahora, en caso ganase Guzmán, Forsyth, pero también está la posibilidad de la izquierda antigua, o un candidato como Johnny Lescano, que puede parecerse mucho a la izquierda antigua, y siempre está la posibilidad también del fujimorismo. Sí, Entonces, Lucas, es muy como, complicado. como nos explicas bien la situación, el panorama está muy complicado, pero también hay mucho por hacer, hay mucho por sumar y queremos agradecerte por ser el primer invitado en este relanzamiento de conversaciones. ¿Algún mensaje final que quieras darnos hoy, esta noche, a la gente que nos ha acompañado en las redes sociales? Muchas gracias, Wilfredo. No, lo único que quiero decir es nuevamente agradecerte a ti por la invitación, agradecer a Joel, a Carlos, por estar acá, a la Asociación por la Educación Económica en los Andes, a Estudiantes por la Libertad. Realmente muy contento de estar aquí con ustedes. Y solamente como reflexión, ¿no? Señalar que el Estado de Derecho no se defiende solo, sino que somos nosotros los llamados a defender el Estado de Derecho. Y no todas las personas en América Latina creen en el Estado de Derecho. Hay mucha gente que piensa, por las razones que sean, que es mejor no tener un Estado de Derecho, que es mejor que no haya libertad, que es mejor que haya un gobierno que controle de manera férrea a las personas y hay un ataque sistemático a la libertad en la región. Entonces que tenemos que estar listos para defenderla. Y no está descartado que en el futuro cercano, dependiendo del resultado electoral, no está descartado que en el futuro cercano se convoque a los peruanos a una asamblea constituyente. A mí no me gustaría que eso pase, pero eso no está descartado. Y en caso eso ocurriera, es importante que las personas que nos consideramos liberales logremos construir allí sí un movimiento político unido que funcione para poder hacer retroceder lo más que se pueda las corrientes que quieren limitar nuestra libertad en una eventual asamblea constituyente. Entonces tenemos que prepararnos ya para esa eventualidad, que es una eventualidad que puede estar a la vuelta de la esquina. Y que si es que nosotros no nos organizamos para hacer frente a esto, de repente nadie más lo va a hacer. Gracias, Lucas, por este mensaje final. Esto es Conversaciones, un espacio multidisciplinar de la Asociación Económica para la Educación en los Andes, AEA. Gracias, buenas noches.